Buenas tardes a todos. Buenos días por los que estén en Latinoamérica. Aquí estamos en París, en Sciences Po, el Centro de Estudios sobre Desigualdades Sociales. Yo soy Ettore Vecchi, profesor de Sociología y representante de INCASI en esta universidad. Y a mi lado está Ildefonso Márquez Perales, que presenta un paper que ha trabajado durante su estancia con Carlo Barone, y el paper se llama The Impact of Material Privation on Social Mobility Processes. Pero la ponencia va a ser en castellano, ¿digo bien? ¿No digo mal? Bien, bien, bien. Manuel tiene un perfecto castellano y Guillén también. Y tú también. O sea que sí. Bueno, cuando me digáis empiezo, ¿de acuerdo? Es que no veo vuestras caras. Ya estamos grabando. Ya estamos grabando, bien. Bueno, mi propósito es hacer una presentación sobre el trabajo que he realizado en Sciences Po junto con Carlo Barone aquí en París. El trabajo es un working in progress en el sentido estricto, es decir, básicamente tendrá como 62 días o 63 días de trabajo este paper, no tiene más. O sea, es verdad que en la cabeza lo he tenido durante muchísimo tiempo, pero trabajar con los datos llevo 60, 60 y tantos días, con lo cual es un trabajo que probablemente tenga todavía algunas carencias, pero que en todo caso, dado el tiempo que llevo, yo creo que están totalmente justificadas. Creo que están totalmente justificadas. Bien, ¿sobre qué va el artículo? El artículo va sobre, como bien dice el título, el impacto que tiene la privación material en la movilidad social. En verdad, debería de poner ahí deprivation, no sé por qué no lo pone. Bien, yo creo que una de las preguntas sociológicas básicas sería en qué condiciones, hasta cuándo las condiciones de algún tipo de carencia durante la infancia tienen un resultado en el futuro. ¿En qué sentido las carencias, las constricciones, los constreñimientos que sufren las personas durante una época de su vida temprana los marca como para que esto afecte a sus resultados sociales, esto afecte a sus social outputs en el futuro? Es una pregunta que la sociología se ha venido haciendo durante muchísimo tiempo y es una pregunta que yo creo que los sociólogos deben de intentar responder. ¿Cuál es el problema? El principal problema es que para hacerte esta pregunta necesitas tener una serie de encuestas y necesitas tener unos dispositivos con los que muchos países no cuentan. Si bien existen estudios longitudinales de mucho rigor en Dinamarca, en Suecia, en Estados Unidos, en Alemania, incluso en un país como Francia, estos datos son difíciles de obtener. ¿Qué sucede en España? En España prácticamente no existe ninguna encuesta longitudinal, hasta donde yo sé. Es verdad que la encuesta de estudios eficaces ha incorporado un panel y también me parece que tenía un panel la Fundación Bofill en Cataluña, pero en todo caso esos datos no existen. Pero lo que yo he intentado hacer es ver si por medio de preguntas retrospectivas se puede construir un modelo, se puede constituir un esbozo de cuáles fueron las condiciones de existencia de los individuos cuando tenían alrededor de 15, de 16 años, para ver si con esa información se puede ver cuál es el resultado en un tipo de output, ¿no? Ese tipo de output o ese tipo de resultado futuro pueden ser las desigualdades escolares o puede ser la movilidad social. Para ello, un segundito. Lo perdí. Sí. Entonces, básicamente, la pregunta es muy, como digo, viene siendo muy sencilla. La pregunta es, a ver, si tú durante tu infancia, durante tu pubertad, tú has sufrido una serie de limitaciones, esa serie de limitaciones tienen un impacto en el futuro, y si lo tienen, depende de qué, de que ese impacto sea más intenso o sea menos intenso. Depende de factores familiares, depende del estado de bienestar, depende de qué razones depende. Segundo.
No sé por qué no se abre con PDF. Igual con lo que sea. No, pero es el Edge que quiere meterse en medio. Hola. Se amplía y ya está. Ah. Y aquí. Perfecto. Entonces voy a hablar de la introducción, voy a hablar de la teoría, después voy a hablar de la teoría, la he dividido en dos, porque en la primera parte hablo de la teoría propiamente dicha y en la segunda voy a hablar de cuáles son los modelos que he utilizado. Después voy a hablar de la metodología. Perdón. No están compartiendo pantalla. Ya vamos. Ya sabes. Eso vamos. Vale. Perdón, Fito. Sí, no, pero que día más accidentado, vamos. Bueno, sigo. La segunda. La FENET. Sí, FENET, ahí. Sí, eso, la presentación. Aparta de sí. Bien, entonces, básicamente, a ver, ¿por qué yo me he basado como dice el título de mi ponencia, yo me he basado en la pobreza, no me he basado en la pobreza, sino me he basado en lo que sería la privación material. ¿Por qué la privación material y por qué no la pobreza? Primero, porque no puedo estudiar la pobreza, porque la pobreza necesitaría datos monetarios y no existen estas encuestas longitudinales como para estudiarla. Pero, en cambio, los estudios de pobreza, como estudios monetarios que son, tienen una serie de problemas, o tienen una serie de problemáticas y viven bien la pobreza. Y el hecho de que no vivan bien la pobreza es por lo que se ha desarrollado el enfoque de la privación material. El enfoque de la privación material básicamente sería como no está tan basada en los ingresos, sino que está basado más bien en lo que serían también los ahorros. ¿Por qué? Porque los ingresos no son capaces de captar muy bien el fenómeno de pobreza o el fenómeno que puede afectar a la desigualdad. Y por eso se fija más bien en lo que serían una serie de ítems fijos y no en una medida monetaria como pueda ser la pobreza, ¿no? La cuestión es saber si las presiones económicas y la falta de ciertos bienes durante una cierta época prolongada durante tu infancia y pubertad puede tener un resultado sobre la movilidad social. Esa sería básicamente la pregunta. Como vosotros sabéis, la movilidad social está relacionada con lo que sería la igualdad de oportunidades, al menos la movilidad social relativa, y estaría relacionada también con lo que serían los ideales de justicia social, ¿no? Una sociedad abierta tiene que ser una sociedad donde los individuos no queden atrapados en la pobreza desde su infancia, sino que deben, gracias a medidas redistributivas, pues compensar esas diferencias para que la sociedad sea abierta. En consecuencia, lo que voy a utilizar es intentar construir un índice de privación relativa, intentar captar si ese índice tiene un efecto futuro en la movilidad social de los individuos, para saber si la pobreza o la privación relativa es una trampa o, por el contrario, es un problema que con el paso del tiempo los sujetos saben superar. Esa sería la pregunta básica que, como veis, es una pregunta eminentemente sociológica, o sea, no tiene nada de... es muy pertinente sociológicamente hablando. Voy a hablar muy poco de la privación material, porque ya lo he dicho, y de todas maneras yo todavía no sé tanto, porque ya he dicho que teóricamente no llevo mucho tiempo leyendo, y se puede decir que la material se refiere a la incapacidad que tienen las personas para conllevar gastos que no son esperados, ¿no? Cuando prácticamente, y tiene que siempre estar relacionado con un concepto ¿cuándo una persona puede llevar una vida deseada? ¿Cuándo una persona puede llevar una vida buena? ¿Qué es lo que es si esa persona continuamente es interpelada porque no puede pagar ciertos costos, porque no puede permitirse ciertos bienes? Esa persona no tiene una vida confortable, no tiene una vida deseable. La palabra que utilizan en la literatura es desirable life. Pero básicamente sería fijarse más allá, por ejemplo, a ver, en las medidas no monetarias, las medidas monetarias a veces tienen una serie de dos personas que tienen una misma renta, pero pueden tener privaciones de vida diferentes, sobre todo si, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, que trabajan las mujeres, por ejemplo, que en las familias monoparentales, que tienen una renta,
que puede ser similar a la de otra persona, pero dado que tienen unas presiones familiares para que la mujer trabaje y se gasta muchísimo en educación, pues no llegan en términos de privación monetaria, son totalmente diferentes. Básicamente, entonces, si la moneda no es una... O sea, la mayor parte de investigaciones sacan las investigaciones de privación relativa porque no están conformes con los estudios de pobreza. A ver, ese no es mi caso. O sea, mi caso, a mí me encantaría hacer estudios de pobreza, pero es que no puedo hacer estudios de pobreza y sí creo que se pueden hacer estudios de privación relativa. Entonces, es una elección que está llevada más por las constricciones y por los límites de mi posibilidad de obtener datos que por otra cosa. Bien, básicamente hay dos teorías en este aspecto. La teoría sería la teoría de los recursos acumulados, que sería que cualquier avance que se da inicialmente en una familia sobre otra tiende a reproducirse en el futuro. ¿Ok? O sea, por ejemplo, un avance, cogemos dos familias que son exactamente iguales, pero una tiene una ventaja sobre otra. Bueno, con el paso del tiempo, esta teoría dice que las distancias entre ellos se intensificarán. Y después hay una teoría que se llama The Latent Deprivation Model, o la teoría de la depredación latente, y es que es muy interesante de Yahoda, y es lo que dice es que las experiencias en la primera etapa de la vida, en términos de éxito social o en términos de outputs sociales, tienen unas consecuencias que se van transmitiendo en todas las áreas de la experiencia, de forma muy intensa. Es decir, afectan, por ejemplo, a las desigualdades educativas, afectan al capital humano, a su formación, y dado que afectan al capital humano y a su formación, afectan a la posibilidad de conseguir una buena ocupación o una ocupación deseada. Básicamente sería una estructura latente que se desplaza con nosotros a medida que pasa el tiempo. Esta sería la teoría, una teoría que más o menos está muy trabajada. Después hay otra teoría que se llama la teoría de la reversibilidad de la privación. Perdonadme porque estoy tratando de traducir del inglés al castellano. Y es que dice que, bueno, que la pobreza es una desgracia en las familias y afecta al desarrollo y al desempeño futuro, pero las comunidades hacen un gran esfuerzo para eludirla. Y que aunque las personas caigan en la pobreza, si tienen suerte o si tienen las posibilidades de criarse en un estado de bienestar bien maduro, van a conseguir con el paso del tiempo lo suficiente como para lograr salir de la pobreza, ¿no? Y entonces en este caso sería que la pobreza o la privación relativa afectaría a la movilidad social de forma muy diferencial en función del estado del bienestar. En aquellos estados de bienestar como Suecia o como Dinamarca, la pobreza pronto sería digamos, una anécdota del pasado en el que los individuos tendrían a reponerse. De ahí viene lo de reversibilidad. 10 minutos. 10 minutos, sí, muy rápido. Y bien, básicamente los modelos que he cogido, ¿vale? He hecho al principio son 5, yo solo tengo 5 ítems, ¿vale? Y esos 5 ítems, ¿me has dicho 5 o 10? 10. Tengo 5 ítems. De esos 5 ítems, pues, a ver, son los mismos ítems que se le preguntan al individuo, pero solo 5 ítems se le preguntan al individuo cuando su infancia. Es decir, yo tengo puedo hacer una medida de privación relativa del individuo, pero solo puedo hacer una medida de privación relativa parcial del mismo cuando tenía 14 años o cuando tenía 15 años. Esas medidas son básicamente el haber tenido problemas financieros en su casa, el hecho de si comía carne o comía, básicamente, si comía proteínas, si tenía vacaciones o no las tenía, si disfrutaba de vacaciones una vez al año, me parece que era, si podía comprar o no materiales escolares y la posesión del estatus de su vivienda, si la vivienda era de alquiler o no era. Con esos 5 ítems, lo que hago es un modelo de respuesta al ítem, creo que se dice en castellano. Y con eso saco una variable latente, que esa variable latente me dice si el individuo tiene esos servicios o no tiene esos servicios. Respecto a los modelos,
que respecto a los modelos teóricos, básicamente lo único que hago es coger el origen y destino, que son las variables clásicas de movilidad, a las que les meto un mediador. Ese mediador es de pobreza. Pero dado la importancia que tiene la educación dentro de este proceso, no solo puedo contar con un mediador como la pobreza, sino que tengo que contar con la educación. Y dado que tengo dos mediadores, pues tengo que relacionarlos. El modelo más complejo sería un modelo en el que aparece el origen social influye a la pobreza, las desigualdades educativas y las desigualdades educativas al destino profesional. Pero este proceso, esta cadena, digamos, de Markov tiene dos relaciones directas, el origen sobre el destino y el origen sobre el destino educativo. Todo eso está modelado ya y lo tengo ya terminado. Esa es la parte que más me ha gustado, sinceramente. Bien, la metodología que utilizo es el análisis de mediación, como no podía ser de otra manera, y ese análisis de mediación, en lugar de basarme en ecuaciones estructurales, me baso en un índice de movilidad como es el índice de información mutua. El índice de información mutua lo único que hace es descontarle a cada efecto, es decir, al efecto directo, al efecto indirecto, al efecto total, lo que hace es quitarle la parte que se debe al origen, con lo cual tengo diferentes índices un índice de movilidad perfectamente metido en un sistema de ecuaciones estructurales. Los resultados, ¿vale? Pues este sería el resultado de las desigualdades educativas. El resultado de las desigualdades educativas sería Portugal, la pobreza influye mucho en las desigualdades educativas, lo mismo que en Grecia, lo mismo que en Chipre, hasta ahora son todos regímenes del bienestar mediterráneo. Y después te aparece España, aparece Bélgica, aparece Austria, vuelve a aparecer Rumanía, Hungría, Croacia, Irlanda, Bulgaria, aparece Francia y ya después, por ejemplo, vemos que la reducción de la pobreza apenas influye en países como los Países Bajos, como Noruega, como Letonia, como Eslovaquia, como Dinamarca, como Finlandia, como Lituania. Es decir, tenemos en cuanto a los hombres, pero los resultados en este caso son muy similares con las mujeres en cuanto a desigualdades educativas. Hay una influencia del estado del bienestar bastante grande y esta influencia hace que los países mediterráneos y ciertos países del este funcionen mucho peor que serían los países nórdicos y los países bálticos. Por ejemplo, esto sería, por ejemplo, el caso de Portugal. ¿Cómo se entendería esto? El caso de Portugal sería el efecto total es decir, cómo influye el origen al destino, sería un 74, pero cuando le metemos pobreza, ese efecto cae a un 32, reduciendo la relación a un 55%. En cambio, en los Países Bajos, cuando metemos la pobreza para controlar el proceso de movilidad educativa, apenas hay cambio. En el efecto de las desigualdades en los hombres es muy similar al de las mujeres. No hay básicamente cambio. Incluso los países se ordenan de la misma manera. Después, esto para cualquier persona que sepa del estado del bienestar, como Guillermo, como todos vosotros, como Emmanuel, pues verá que hay una perfecta lógica en este tipo de resultados. ¿De acuerdo? Ya voy terminando, ¿no? Después, en el efecto de la OD, el efecto de la movilidad social, bajan los porcentajes, pero siguen siendo unos porcentajes que dependen mucho del país donde estén. Así, Portugal sigue siendo, en el efecto de los hombres, una reducción tremenda, y a medida que vamos desplazándonos hacia Noruega, Letonia, Países Bajos, básicamente países bálticos y países nórdicos, esta influencia apenas se marca. Esto, o sea, el índice es muy similar, o sea, son 5 ítems, es un análisis de clase latente para 5 ítems. Esto no tiene mucha... Y después un análisis de control sobre el impacto del origen sobre el destino. Esto no tiene mucha chicha, pero los resultados son como son. Después, respecto al efecto de... Hay un segundito. Sí. Respecto a los O de las mujeres, estos resultados son súper interesantes. Estos son mucho más interesantes. Para mí esto es lo más interesante. Y es que el efecto que tiene la pobreza en la movilidad social es mucho más fuerte en las mujeres que en los hombres. Esto probablemente se dé a que en la educación es un proceso mucho más importante para las mujeres a la hora de conseguir una clase social de destino que los hombres. Pero en el caso de las mujeres, si vemos que en las desigualdades educativas la pobreza no parece discriminar mucho entre hombres y mujeres, cuando lo hacemos en términos
de movilidad social sí lo hace. De hecho, las diferencias son desde un 67% que se puede dar en el caso de Portugal hasta los Países Bajos, donde apenas hay diferencias. Conclusiones. Muy bien, ¿no? Conclusiones. A ver, el efecto de privación material se siente más fuerte en las desigualdades educativas que en el proceso de movilidad social. ¿Por qué? Esto es muy sencillo de explicar. Las preguntas se hacen a los 14 años. Y si se hacen a las preguntas a los 14 años, las transiciones escolares están mucho más cercanas en el tiempo que el proceso de movilidad social, que en el caso mío lo he cortado con la edad de 35 años en adelante. Por lo claro, si tú eres pobre a los 14 años, es mucho más probable que te afecte al bachillerato o que te afecte a una decisión laboral que tú tomaste cuando tenías 40. O sea, no hay nada de extraño. Después, que el efecto de privación relativa afecta más a las mujeres que a los hombres, aunque tengo que ver cómo interacciona con la educación, porque todavía me falta, el modelo está hecho, pero no tengo los resultados. Puede ser que cuando un mediador tan fuerte como la educación haga acto de presencia, puede ser que desaparezca o que el efecto sea menor. Y después parece ser que la provisión de los estados de bienestar es fundamental. Es fundamental porque en algunos aspectos, cuando los estados más generosos del bienestar apenas tienen un impacto sobre la privación relativa. Y después, también hay que señalar que con 5 ítems yo no puedo captar la privación relativa, la privación material. Con tan solo 5 ítems yo puedo captar básicamente lo que sería la dimensión más básica y la dimensión más basada en supplies o más basada en cuestiones materiales de la privación relativa. A medida que se fueran preguntando más preguntas retrospectivas, como se están haciendo sobre la encuesta de condiciones de vida, sobre la privación relativa, es muy probable que se pueda explicar mejor el proceso. Muchas gracias. Volvemos a la pantalla.